Buenos días, Géminis, ¿qué tal estáis todos? Estás en el canal de Astral Tarot, soy Raúl y hoy lo que os traigo es una lectura del Tarot del Amor, que veremos también una pequeña parte de trabajo. De acuerdo, os doy las gracias y un fuerte abrazo por el apoyo que estoy recibiendo, por esos likes, por esas suscripciones, esos comentarios e incluso si compartís los vídeos, porque así los mensajes llegan a gente que a lo mejor no les llegaría este mensaje de otra manera. Esta lectura es para los Géminis, solar, luna y ascendente, ¿de acuerdo? Con lo cual es una lectura general. Es difícil que aplique para todo el mundo, pero si aplica para ti te recomiendo que también veas tu signo ascendente para así complementar la lectura y que sea más completa, ¿de acuerdo? También te invito a que te quedes hasta el final del vídeo, sobre todo porque os voy a hacer un regalo, ¿vale? Es un hechizo abre caminos que os va a salir completamente gratuito a todos a la vez, pero si quieres saber cómo participar, cómo apuntarte a ese regalo, quédate hasta el final del vídeo, ¿de acuerdo? Para poder verlo. Y sin más, espera, vamos ya a sacar las dos cartas de energía general para Géminis, para este mes de julio, para esta semana que entra. Y ya que me estás escuchando, aprovecha y suscríbete al canal, ¿de acuerdo? El botón rojo y campanita, que no cuesta nada. A ver, dame las energías para Géminis para este mes de julio. Vale, y nos habían saltado dos cartas. Y bueno, estas dos cartas lo que nos están diciendo, lo que nos están indicando es que ahora mismo estáis con ese 8 de oros, estáis en una etapa en la que estáis esforzándoos mucho, estáis trabajando mucho para, en el amor, conseguir el amor, pero no para conseguirlo, sino para crecer como personas, ¿vale? Para conoceros mejor a vosotros mismos, para saber qué es lo que queréis, para saber vuestras prioridades. Estáis trabajando muchísimo en vosotros mismos, muchos de vosotros estáis hasta meditando, ¿vale? Estáis aplicando también la ley de atracción. Estáis trabajando muchísimo en el crecimiento de vuestro espíritu, de vuestra alma, de atraer las buenas energías, de atraer una alta vibración, de estar en un estado de vibración alto, ¿vale? La luna aquí nos está hablando de emociones, de una etapa por la que estás pasando que ahora mismo, digamos que es de tristeza, de nostalgia. Estás pensando también en el dolor que te han provocado, ¿vale? Personas del pasado, una persona del pasado en concreto. ¿De acuerdo? Entonces ahora mismo, digamos que miras el pasado y dices que, y piensas con la cantidad de proyectos que teníamos, con la cantidad de momentos que teníamos y lo lejos que podríamos haber llegado, y sin embargo nos hemos quedado en las puertas de la frontera, como indican estas dos torres, ¿de acuerdo? Nos hemos quedado en esas puertas. Sientes cierta nostalgia porque se trabajó muy duro, compartisteis muchos momentos, mucha felicidad, ¿vale? Pero lo recuerdas también con pena y con cariño, es un recuerdo agridulce. Y por eso ahora ya estás trabajando en ti mismo, en ti misma, para crecer como persona, para conocerte mejor, para conocer mejor tus gustos, para conocer tus prioridades, para saber exactamente qué es lo que quieres, cómo crecer. ¿Vale? Vamos a sacar ahora ya las 4 cartitas de siempre. Vamos a centrarlo más, porque si no luego se ve mal. ¿Vale? Ahí. Vale, el emperador. El emperador lo que me está indicando es que estaríais tratando seguramente con alguien de Aries, ¿vale? Incluso también Capricornio, por lo que me está dando así la vibración, la intuición, las cartas, ¿vale? Estabais en una situación en la que quizás todo se había vuelto demasiado serio, demasiado estable, ya no había tanta risa, tanta broma. Quizás esta persona también intentaba dominar la situación, trataba de que todo se hiciera tal y como decía esta persona, sin dar
pie a una conversación más allá de qué te parece esto, qué te parece lo otro. Era una persona que era bastante autoritaria, un carácter bastante cuadrado, bastante cerrado. Estabais en una situación dentro de la propia relación que era una situación muy estable, pero quizás un poquito parada, ¿de acuerdo? Quizás un poco parada con este emperador. Sobre todo, ya os digo, es una persona muy autoritaria, con un carácter muy fuerte, que se hace lo que se dice él o ella, o digamos que se enfada aunque no lleve la razón, ¿vale? Es muy propio de personas muy impulsivas, personas egoístas. Caballo de espadas, ¿vale? Esto nos habla de pensamientos, esto nos habla sobre todo de que alguien del pasado, esta persona del pasado, os está pensando, se acuerda mucho de vosotros, pero ahora mismo está llena de rabia. O puede incluso también que seáis vosotros los que estéis llenos de rabia. Lo que está claro es que esta persona del pasado regresa, ¿eh? Va a reaparecer en tu vida. Va a reaparecer además para volver a conquistar esa estabilidad, porque es lo que quiere. Pero esta persona ahora mismo, si llega, va a llegar, digamos que, en posición de ataque. ¿Vale? Más que una conversación constructiva, digamos que lo que va a hablar o lo que va a decir va a ser más impulsivo que otra cosa. Se va a dejar llevar por el dolor o por lo que le han podido molestar. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado con ese caballo de espadas. El 9 de bastos aquí, chicos, chicas, lo que nos está hablando es de que no es que estéis decepcionados, porque no es una carta de decepción, sino que es una carta de desconfianza, es una carta de que os han hecho daño, os han quizás minado la moral, os han hecho sentir pequeños, os han hecho sentir que no valíais demasiado, o que vuestras aportaciones a la relación no contaban, ¿vale? Sobre todo eso, no contaban, era lo que decía esta persona y ya está. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta persona cuando reaparezca, ahora mismo estáis en estas situaciones, vais a estar desconfiados. ¿Por qué? Porque no queréis volver a vivir lo mismo, no queréis volver a vivir la misma situación. No queréis que esta persona de repente reaparezca y quiera retomar algo y que todo siga igual, sin ceder, sin hablar, que simplemente esta persona diga ordeno y mando y punto, y no hay más. ¿Vale? Entonces estáis ahora mismo, pues eso, desconfiados, con una coraza muy grande, para que no os vuelvan a hacer ese daño, no os vuelvan a hacer sentir chiquititos, porque bastante camino habéis ya trabajado, caminado, habéis crecido ya mucho como para volver a aguantar lo mismo. Os rompieron el corazón, Géminis, esto es impresionante. Os destrozaron. Os traicionaron. El 3 de oros es una carta de una traición. Y no tiene por qué ser cuernos, aunque en muchos de los casos nos habla, hay 3 espadas, nos está hablando de un trío amoroso. De acuerdo, de que quizás esa persona se estaba viendo con otra persona a vuestras espaldas y ahora le ha salido mal y por eso vuelve. ¿Vale? Le ha salido mal ese plan y por eso ahora vuelve, y vuelve lleno de ira porque le ha salido mal. Él tiene la culpa, lo tenía todo con vosotros y lo ha dejado escapar, le ha salido fatal. ¿Vale? Y os rompió el corazón, os destrozó. O sea, esta persona no se merece nada, sobre todo en los casos en los que ha habido una traición de cuernos, ¿de acuerdo? En esos casos no se merece nada. Lo único que se merece es sufrir. Ahora te has quedado solo, es tu problema. O te has quedado sola, pues es tu problema, no hay más. No haberte ido, si lo tenías todo aquí. Que madure. Entonces, por eso tenéis esa posición, porque si ahora de repente esta persona vuelve y os dice, y os regala el oído, y dice que os quiere y tal, efectivamente, ¿qué ocurre? Que vais a desconfiar, porque si ya os lo ha hecho una vez, ¿por qué no os lo va a hacer otra? Si es que es normal.
¿Ves lo que os decía? Esta persona que os decía que tiene un carácter autoritario, que ordena y manda, que no cede, que solo piensa en sí mismo, que es muy egoísta. ¿Vale? Esta persona con este 6 de bastos está acostumbrada. Esta persona está acostumbrada a que cuando él o ella dice algo, se haga. Y siempre se sale con la suya, siempre. Entonces, ¿qué ocurre? Que tiene una autoestima por las nubes y un ego y un orgullo impresionante. ¿Vale? Esta persona está acostumbrada a que todo el mundo le diga que sí. Al menos en las relaciones, está acostumbrada a llevar la batuta. Es una persona egoísta. Es una persona que tiene que crecer. Tiene que crecer en ese ámbito, tiene que entender que la relación es cosa de dos. Porque si no, no va a avanzar con nadie. Y claro, las personas que están acostumbradas a que cuando dicen vamos a hacer esto, se hace y punto, sin poner nada, porque si no esta persona se enfada y para evitar discusiones se cede, pues el problema es ese, que se les mal acostumbra. Fijaos. Este caballo de espadas que he dicho que vuelve, ¿vale? Y vuelve porque le ha salido mal la otra opción, ¿vale? Porque le ha salido mal la intención que él tenía. Esta persona vuelve para pediros una segunda oportunidad, para pediros de nuevo un comienzo. Con este as de bastos, lo que quiere es volver a empezar desde el principio. Esta persona quiere volver a empezar, os va a pedir una oportunidad, ¿de acuerdo? Os va a pedir una oportunidad. Ahora, no esperéis que se vaya a arrastrar demasiado por su carácter, pero os va a pedir una oportunidad nueva, quiere comenzar de nuevo con vosotros, con vosotras. Quiere volver a empezar. ¿Vale? Si no dicen ahora las cartas el por qué, lo preguntamos, no os preocupéis. Vale, lo que os decía. Teníais desconfianza, teníais una coraza. Vale, pero esta carta aquí ya no nos está hablando de, no nos está clarificando demasiado esa carta, nos está hablando de una situación nueva. Esta situación nueva lo que nos está diciendo, la muerte cierra ciclos y abre otros. Vale, cierra una etapa antigua y el cambio que viene, que además es un cambio muy rápido, viene para bien, es de forma positiva. ¿Vale? La muerte abre nuevos caminos, mata lo antiguo para empezar algo nuevo. Entonces, lo que aquí la muerte os está diciendo es que vais a pasar por una etapa de transición, una renovación completa, una renovación dejando un ciclo negativo atrás para empezar un ciclo positivo en el futuro. ¿De acuerdo? Y de lo que nos está hablando también es de que esta persona, cuando reaparece para una nueva oportunidad, aparte de que porque le ha salido mal, ¿vale? Porque le ha salido mal, esta persona llega con intención de cambiar las cosas para que sea positivo, ¿vale? Quiere una nueva oportunidad, pero quiere comenzar de nuevo, y te lo va a decir él mismo, borrón y cuenta nueva, es decir, quiere olvidar lo mal que lo hizo y quiere empezar de nuevo como si empezaseis una relación nueva, volviendo a sentar bases, pero para eso se tiene que ganar de nuevo vuestra confianza. Vale, y ya os decía, el 3 de espadas en muchas ocasiones nos habla de tríos amorosos, nos habla de ese tipo de traiciones. Se clarifica con este 6 de espadas. Vale, este 6 de espadas aquí nos está hablando de que efectivamente dejó la relación para irse con otra persona. Esta persona se fue, pero se fue porque pensaba que la otra opción era mejor. Y se equivocó. Vale, esta persona se fue porque pensaba que la otra opción era mejor y se equivocó. Se equivocó. Entonces, vamos a variar un poquito la tirada y lo que voy a preguntar es por qué vuelve esta persona. ¿Vale? ¿Por qué vuelve esta persona para Géminis? Bueno, pues digamos que a esta persona le han pagado con la misma moneda, ¿vale? El karma ya le ha dado el golpe.
Esta persona primero vuelve porque sabe que contigo lo tiene todo. Sabe que contigo tiene una fuerte atracción, ¿vale? Contigo hay sentimientos reales, contigo no solo hay fuego y pasión, contigo hay amor, ¿vale? Contigo hay impulsos amorosos, ¿de acuerdo? Contigo lo tiene todo respecto al amor. Y por eso vuelve, y va a volver muy rápido. ¿De acuerdo? Pero además es que a esta persona, cuando optó por la otra opción, le han dejado así. Con un 10 de espadas, le han apuñalado completamente, le han pagado con la misma moneda. Efectivamente, exactamente con la misma. A esta persona la han destrozado. Ha recibido su karma. Le ha pagado el karma con todas las monedas que tenía guardadas en su bolsita. Ha dicho, sí, has destrozado a una persona, pues toma. Y se la ha devuelto, con todo el dolor y toda la alevosía. ¿A vosotros fue con un 3 de espadas? Pues a esta persona se le ha metido con un 10 de espadas. Le ha metido 7 espadas de más. A saber lo que le ha pasado. Pero que no lo hubiese hecho. ¿Vale? Esta persona, ya os he dicho porque vuelve, pero va a poner en este caso toda la carne en el asador. Va a utilizar todas sus armas. ¿Vale? Todas las armas que tenga a su alcance va a utilizar todas y cada una de ellas para intentar conquistarte de nuevo. Porque además tiene todas sus armas, tiene todas las armas para hacerlo. Y sabe por dónde hacerlo. ¿De acuerdo? Y además esta persona, el primer acercamiento que va a tener va a ser probablemente por algún tipo de red social. ¿Vale? El acercamiento va a ser por red social, va a tener una comunicación contigo por redes sociales seguramente, pero también puede ser en cualquier, si vivís en algún sitio con naturaleza o con un parque al lado, también va a ser ahí, os va a decir de quedar. ¿De acuerdo? Y vosotros vais a llegar con... Si al final aceptáis esa cita, vais a llegar como esta sota de espadas, vais a llegar a la defensiva. ¿Vale? Pero esta persona está claro que se va a comunicar con vosotros y es precisamente para eso. Entonces vamos a ver cómo os ve. Y el futuro inmediato. ¿Vale? Bueno, esta persona, fijaos cómo os ve. Vale. Fijaos cómo os ve esta persona. Como el as de oros. Os ve como la única oportunidad para volver a ser feliz. Para volver a brillar. ¿Vale? Lo sois todo para esta persona ahora mismo. Esta persona sabe que sois la única llave que tiene para poder volver a ser feliz. ¿De acuerdo? Pero sabe que cuando venga y os diga algo, vosotros vais a ser los que tengáis la sartén por el mango. Es decir, vosotros vais a ser los que tengáis que tomar una decisión, un camino, el sí o el no. ¿Vale? Esta persona vuelve, ya os lo he dicho, han aparecido dos ases, una oportunidad nueva, quiere volver a empezar de nuevo, pero vosotros tenéis que elegir si lo queréis o no. Evidentemente, si decidís volver, lo que tenéis que tener es una conversación constructiva, porque en la conexión mutua nos vuelve a salir esto. Y es que esta persona os abandonó, os dejó hechos polvos, muchos pasaríais por depresión, ¿vale? Os dejó colgados completamente cuando estabais a punto de pasar el puente para llegar a cumplir vuestros deseos. Quién sabe si iros a vivir juntos, un hogar, una familia, lo que fuese, pero os dejó tirados. ¿Vale? En cuanto al futuro inmediato, esto de lo que nos está hablando el 9 de oros, es que esta persona va a rondarte todo el rato. Esta persona quiere hacerte ver que lo que quiere es una estabilidad, te quiere dar una estabilidad completa. Se va a intentar apoyarse en ti, va a intentar contarte todo lo que le ocurre. Va a tratar de ser sincero, porque lo que quiere es volver a construir contigo. ¿Vale? Quiere que
todo vuelva a su ser, quiere volver a ser feliz, quiere volver a ser feliz contigo, quiere perdón. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora ya las del trabajo. Y en cuanto al trabajo, lo que veo es que acabáis de pasar por una etapa complicada. Quizás ha habido muchos cambios, quizás iban a despedir a gente y no sabíais si os iba a tocar a vosotros. Habéis pasado por un momento en el que puede que haya habido hasta discusiones, malos entendidos en el trabajo, pero sí os puedo decir que no solo os quedáis con el trabajo, eso los que tenéis trabajo, los que no tenéis trabajo os va a salir una oportunidad laboral, ¿vale? Y para ambos casos va a ser bueno. ¿Por qué? Porque esa oportunidad laboral o esa estabilidad, porque ya vuelven a amansarse las aguas en el caso de que tengas trabajo, os va a permitir alcanzar ya una tranquilidad, una estabilidad, ¿de acuerdo? Una estabilidad para tu familia, para ti. Va a ser una estabilidad económica, 10 de oros, abundancia económica. Vais a tener abundancia económica, vais a tener una estabilidad que llevabais tiempo esperando. ¿Vale? En cuanto al trabajo, pinta bien. Habéis pasado por una etapa un poco turbulenta, pero ya se resuelve, ¿de acuerdo? Salís ganadores. Y ahora ya que no se me olvida, el regalo, lo primero de todo, suscríbete, dale al botón rojo ya, que no te cuesta nada, dale a la campanita para estar pendiente, porque dentro de nada voy a publicar la página con las lecturas personales para que podáis reservarlas, ¿de acuerdo? Para que podáis ver toda la información de las mismas, para pedir cita. Y pues únicamente para el hechizo Abre Caminos lo único que tenéis que hacer, aparte de suscribiros, es dejar un like en el vídeo y dejar un comentario. Y en el comentario tenéis que ponerme el país desde el que estáis viéndome y la frase siguiente: lo quiero. ¿Vale? Simplemente con eso vais a entrar todos automáticamente en un hechizo que voy a hacer yo ya la semana que viene, para todos vosotros a la vez. Bueno, no puedo hacer 600 hechizos Abre Caminos individuales, pero lo voy a hacer para todos vosotros a la vez, ¿de acuerdo? Para todos mis suscriptores, para todos aquellos que me dejáis un like y un comentario, ¿vale? Y si crees que este mensaje, aunque no es para ti, tiene que ser para otra persona que conozcas, compártelo, ¿vale? Así que un abrazo enorme, Géminis, os quiero mucho, muchísimos saludos, muchísimos besos y 1000 bendiciones.